Vas a aprender a trabajar con hojas de cálculo y te voy a enseñar una herramienta extra que muy poca gente utiliza. Vamos a ello. Excel se compone de varias hojas, ¿vale? ¿Qué son hojas? Mira, en la parte inferior izquierda esta vez observamos que tenemos diferentes pestañitas. Todo esto son diferentes hojas de cálculo, diferentes hojas con múltiples casillas. Con lo cual, un mismo Excel puede tener varias hojas de diferentes temáticas. ¿Cómo se crea una hoja nueva? Le das directamente a este más que hay aquí en la parte inferior y se te añadirá una hoja adicional. Cuantas más veces le des, más hojas se irán creando, ¿vale? Como se eliminan, botón derecho encima de la pestaña que quieres eliminar y le das al botón eliminar. Fácil, ¿no? Continuamos. Imagínate que te gustaría duplicar esta hoja. Muchas veces necesitamos trabajar en un duplicado para no modificar los datos iniciales. Es el caso que nos ocupa. Yo, por ejemplo, aquí tengo todo el enunciado para no borrarlo o no modificarlo y que podáis practicar con todo limpio. Y yo me he hecho una hoja adicional que la he llamado práctica, ¿vale? Para hacer todas las modificaciones necesarias. ¿Cómo se duplica? Te voy a enseñar directamente la parte sencilla y la parte fácil. Mantienes pulsada la tecla control, haces clic y arrastras, ¿vale? Mantienes pulsado el ratón y el control y observarás que te aparece en la parte inferior un documento con un más. Cuando lo sueltes, justo aquí en esta flechita de color negro, recuerda que estamos aquí en la parte inferior, sueltas el ratón y se te duplica lo que es la pestañita. Si quieres cambiarle el nombre, haces doble clic y puedes cambiar el nombre por ejemplo, duplicado. Y ya tendrías 3 pestañas en este documento. ¿Qué quieres eliminar una de ellas? Eliminas botón derecho y eliminar. Le das a aceptar al mensajito y ya sabes cómo duplicar y eliminar pestañas adicionales. Vamos a continuar con buscar. Buscar contenido dentro de nuestra hoja de cálculo. Esto mucha gente no lo utiliza y es una herramienta bastante útil. Nosotros le damos directamente a buscar, a este botoncito de la lupa, le damos a la opción de buscar y buscamos, por ejemplo, la palabra ropa. Le damos a buscar siguiente y automáticamente te aparece la casilla con el contenido que pone ropa. Imaginaros que estamos buscando un determinado importe, un determinado número, imaginaros que estamos buscando 150. Le das a buscar siguiente y te lo localiza. Esto está muy bien que si, por ejemplo, tienes un listado de productos, imaginaros que eres una empresa y quieres tener todo un listado con todas las referencias y todos los códigos. Si necesitas buscar un código en concreto, le das a buscar o el atajo del teclado es control B y directamente buscarías aquí el código, por ejemplo, el código de barras o el código que tú estuvieras poniendo de un determinado producto. Pues imagínate producto, PDTO, 1005. ¿Vale? Directamente le darías a buscar y automáticamente el Excel te busca la casilla en la que tú hayas escrito esa referencia. ¿Vale? Una herramienta muy útil a nivel básico que también tienes que conocer, ¿vale? Vamos a continuar con... Mírate este vídeo porque necesitas saber esto antes de trabajar con Excel. Y suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos. Chao, chao.